Esta presentación se elabora de manera sencilla y científica, sustentada en publicaciones analizadas que permiten corroborar y comparar datos entre estudios. Se recomienda a las mujeres transexuales leer detenidamente todos los apartados, ya que se ofrecen claves para su comprensión, utilizando un lenguaje accesible. Asimismo, los médicos generales podrán entender cada sección, con la repetición de ciertos contenidos para facilitar la interpretación y aplicación en el diagnóstico y tratamiento de pacientes transexuales con angioedema hereditario no alérgico. Información previa. Sin antes mencionar que el angioedema hereditario tipo 3, AEH tipo 3, una enfermedad poco común y reciente, es principalmente dependiente de estrógenos. Su diagnóstico se basa en la historia clínica y antecedentes familiares, y a menudo se asocia con tratamientos hormonales. Se ha observado que, en mujeres transexuales, el AEH tipo 3 puede ser diagnosticado y tratado con relativa facilidad, aunque frecuentemente pasa desapercibido en la práctica clínica. Reconocer esta condición y realizar un diagnóstico adecuado son fundamentales para implementar medidas terapéuticas que mejoren significativamente la calidad de vida de las pacientes, dado que el angioedema puede causar incomodidad tanto social como física. Es crucial considerar, a pesar de su menor frecuencia comparativa, la posibilidad de que una mujer transexual presente angioedema hereditario tipo 2, considerando varios factores como el estrés o procedimientos quirúrgicos que pueden influir en la presentación de la enfermedad, además de los estrógenos como factor condicionante. En casos donde la historia clínica no muestre antecedentes heredofamiliares, pero la paciente esté bajo tratamiento con estrógenos orales, específicamente estradiol, es esencial establecer el diagnóstico de AEH tipo 2 o 3. El tratamiento inmediato debe incluir icatibant, sin esperar los resultados de los exámenes que se realicen conforme al protocolo establecido, ya que la terapia para el estado agudo del AEH es prioritaria. El tema de hoy, el angioedema hereditario, AEH, tipo 2. El angioedema hereditario, AEH, es un trastorno genético poco común que se caracteriza por episodios recurrentes de hinchazón, edema, en diversas partes del cuerpo, incluyendo las extremidades, la cara, el tracto gastrointestinal y las vías respiratorias. La clasificación del angioedema hereditario se basa principalmente en las anomalías subyacentes en el sistema del complemento, específicamente en el inhibidor de la C1 esterasa, C1-INH. Antecedentes, tipos de AEH. Tipo 1, este es el tipo más común, representando alrededor del 85% de los casos de AEH. Se caracteriza por niveles bajos de C1-INH debido a una producción insuficiente. Esto lleva a una actividad reducida del inhibidor. Tipo 2, en este tipo, que representa aproximadamente el 15% de los casos, los niveles de C1-INH son normales o elevados, pero el inhibidor no funciona correctamente debido a una mutación que afecta su actividad. AEH con C1-INH normal, a veces llamado tipo 3. Este tipo es menos común y no está relacionado con deficiencias o disfunciones del inhibidor de C1. Los pacientes tienen niveles y función normales de C1-INH, y se cree que este tipo puede estar asociado con mutaciones en otros genes, como el gen del factor 12. Es más frecuente en mujeres y a menudo está relacionado con factores hormonales dependientes como el estradiol. Porcentajes mujer biológica y porcentajes mujer transexual. Labios 65%. Párpados 40%. Mejillas 15%. Abdomen 90% con recurrencias toda la vida. Resto igual. Datos al año 2025. Implicaciones diagnósticas y terapéuticas. Cada uno de estos tipos tiene implicaciones específicas para el diagnóstico y tratamiento, aunque los síntomas clínicos pueden ser similares. El diagnóstico generalmente se confirma mediante pruebas de laboratorio que evalúan los niveles y la función de C1-INH, así como los niveles de complemento, como C4.
El tratamiento puede incluir medicamentos para prevenir ataques, como andrógenos atenuados o concentrados de C1-INH, y tratamientos para aliviar los síntomas agudos, como el Icativant o el concentrado de C1-INH administrado durante un ataque. AEH tipo 2. Características distintivas. AEH tipo 2. El angioedema hereditario tipo 2 es una forma de angioedema hereditario caracterizada por una disfunción del inhibidor de la C1 esterasa, C1-INH. A diferencia del tipo 1, donde los niveles de C1-INH son bajos, en el tipo 2 los niveles de C1-INH suelen ser normales o incluso elevados, pero la proteína es disfuncional. Esto significa que, aunque el cuerpo produce suficiente cantidad del inhibidor, no funciona correctamente. El AEH tipo 2 es causado por mutaciones en el gen SERPIN1, que codifica para el inhibidor de C1-INH. Estas mutaciones afectan la estructura del C1-INH, impidiendo su correcto funcionamiento. Como resultado, hay una regulación inadecuada del sistema del complemento y del sistema de contacto, lo que lleva a la producción excesiva de bradicinina, un péptido que aumenta la permeabilidad vascular y causa hinchazón. El angioedema hereditario tipo 2 es una enfermedad genética poco común que se caracteriza por episodios recurrentes de hinchazón en varias partes del cuerpo. Esta condición es causada por mutaciones en el gen que codifica el inhibidor de C1-INH, una proteína que regula el sistema del complemento, el sistema de coagulación y otros procesos inflamatorios. En el tipo 2, el C1-INH está presente pero no funciona correctamente. El angioedema hereditario, AEH, es una condición genética que no es causada por medicamentos, sino por una deficiencia o disfunción del inhibidor de C1-INH. Sin embargo, hay ciertos medicamentos que pueden desencadenar episodios de angioedema en personas que tienen predisposición a esta condición. Los medicamentos más comúnmente asociados con el desencadenamiento de episodios de angioedema, en general, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ISA. Estos medicamentos se utilizan para tratar la hipertensión y otras condiciones cardiovasculares. Ejemplos incluyen enalapril, lisinopril y ramipril. Los ISA son conocidos por causar angioedema en algunas personas, aunque no específicamente en aquellos con AEH. En mujeres transexuales, el consumo crónico de estradiol, un estrógeno exógeno, podría teóricamente aumentar el riesgo de episodios de angioedema en aquellas con predisposición genética, mutación en F12. Se recomienda monitorización estrecha en pacientes transexuales con antecedentes familiares de AEH o síntomas recurrentes de angioedema sin causa alérgica aparente. Muy importante aclarar, para evitar confusiones. El angioedema hereditario, AEH, está causado principalmente por una deficiencia o disfunción del inhibidor de C1-INH, como se ha mencionado, y no es directamente causado por infecciones bacterianas. Sin embargo, las infecciones, en general, pueden actuar como desencadenantes de episodios de angioedema en personas con AEH debido al estrés que ponen sobre el sistema inmunológico y al aumento de mediadores inflamatorios en el cuerpo. No hay un tipo específico de bacteria que sea conocido por desencadenar AEH, pero cualquier infección que provoque una respuesta inflamatoria significativa podría potencialmente precipitar un episodio en una persona predispuesta. Esto incluye infecciones respiratorias comunes, infecciones del tracto urinario, infecciones de la piel, entre otras. Es importante que las personas con AEH trabajen para minimizar el riesgo de infecciones mediante medidas como mantener una buena higiene, recibir las vacunas recomendadas y tratar rápidamente las infecciones bacterianas con antibióticos cuando sea necesario. Además, tener un plan de manejo para los episodios de AEH es crucial para abordar los síntomas de manera efectiva cuando ocurren. Los episodios de angioedema en AEH pueden ser desencadenados por múltiples factores, como el estrés, infecciones, traumatismos menores, cambios hormonales y ciertos medicamentos como se ha mencionado. Sin embargo, el ácido hialurónico y procedimientos estéticos. El ácido hialurónico utilizado en rellenos dérmicos se produce a través de la biosíntesis, a menudo utilizando bacterias. Aunque el producto final se purifica para eliminar las impurezas bacterianas,
Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas o inflamatorias a los componentes del producto. Además, el proceso de inyección en sí mismo puede causar traumatismo en los tejidos debido a las punciones con aguja. Microtrauma y AEH. En el contexto del AEH, los microtraumas, como las inyecciones, pueden actuar como desencadenantes de un episodio de angioedema. Esto se debe a que cualquier trauma físico, incluso menor, puede activar el sistema del complemento y otros mediadores inflamatorios, provocando hinchazón en personas con AEH. Reacción a rellenos dérmicos. Aunque las reacciones adversas a los rellenos de ácido hialurónico pueden incluir hinchazón y enrojecimiento, estas son generalmente reacciones locales de hipersensibilidad o inflamación, no angioedema hereditario. Sin embargo, en una persona con AEH, los microtraumas por inyección podrían teóricamente desencadenar un episodio. Mecanismo del estrés como desencadenante. Aquí te explico cómo funciona este mecanismo. Respuesta al estrés. Cuando una persona experimenta estrés, el cuerpo libera una serie de hormonas, como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas preparan al cuerpo para una respuesta de lucha o huida, lo que puede alterar varios sistemas corporales, incluyendo el sistema inmunológico. Inflamación. El estrés puede aumentar la inflamación en el cuerpo. En personas con angioedema hereditario, esto puede contribuir a la activación inadecuada de ciertos componentes del sistema del complemento, que es parte del sistema inmunológico. En el caso del angioedema hereditario tipo 2, el inhibidor de C1 no funciona correctamente, lo que puede llevar a una activación incontrolada de este sistema y, en última instancia, a la acumulación de líquido en los tejidos, causando hinchazón. Mecanismo del estrés como desencadenante. Liberación de bradiquinina. El estrés puede influir en la liberación de bradiquinina, un péptido que aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, lo que facilita la fuga de líquido hacia los tejidos y contribuye al desarrollo del edema. Sensibilidad aumentada. Las personas con angioedema hereditario pueden tener una mayor sensibilidad a los cambios en su entorno interno debido a la disfunción del C1-INH. Esto significa que los factores que pueden no afectar significativamente a otras personas pueden tener un impacto más pronunciado en aquellos con esta condición. Por estas razones, el manejo del estrés es una parte importante del control del angioedema hereditario. Síntomas de AEH tipo 2. El angioedema hereditario tipo 2 es una condición genética que se caracteriza por episodios recurrentes de hinchazón en diferentes partes del cuerpo. Los sitios de afectación más comunes incluyen la piel, el tracto gastrointestinal y las vías respiratorias. Aunque la revisión y comunicados no se proporcionan los porcentajes exactos, únicamente algunos son aproximados en base a estudios publicados. Al final de esta presentación se proporciona la bibliografía, en que todos refieren una descripción general de cómo se presenta generalmente. 1. Piel. El angioedema en la piel es bastante común y puede manifestarse como hinchazón en áreas como la cara, las extremidades o los genitales. Esto suele ser uno de los síntomas más frecuentes y se proporciona los cuadrantes de su presentación en cara. 2. Tracto gastrointestinal. Los episodios de hinchazón en el tracto gastrointestinal pueden causar dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos y diarrea. Estos síntomas pueden ser bastante debilitantes y a menudo se confunden con otras condiciones abdominales agudas. Toda mujer transexual tendrá crisis o episodios de angioedema abdominal con una duración de 2 a 3 días. 3. Vías respiratorias. La hinchazón en las vías respiratorias, particularmente en la laringe, es menos común, pero es la más peligrosa debido al riesgo de obstrucción de las vías respiratorias, lo cual puede ser potencialmente mortal. Por fortuna en la mujer transexual, el edema de lengua y laringe es considerado como raro. Los porcentajes exactos de afectación de los diferentes sitios en el angioedema hereditario tipo 2 pueden variar entre los estudios y las poblaciones. Sin embargo, aquí tienes algunos datos aproximados basados en lo que se conoce generalmente sobre la condición. Piel. Aproximadamente el 85 a 90% de los pacientes con angioedema hereditario experimentan episodios de hinchazón en la piel. Tracto gastrointestinal.
alrededor del 70 a 80% promedio de los pacientes experimentan síntomas gastrointestinales durante los ataques de angioedema. Vías respiratorias, aunque es menos común, alrededor del 40% de los pacientes pueden experimentar hinchazón en las vías respiratorias superiores leves. Graves en un 5%. Importante. Es importante tener en cuenta que estos porcentajes pueden variar y que los episodios de angioedema pueden afectar a más de un sitio al mismo tiempo. Para obtener información más detallada o específica, te recomendaría consultar artículos de revisión o guías clínicas sobre el angioedema hereditario. Labios, párpados y abdomen son los más observados en la mujer transexual que consume estrógenos. El diagnóstico de AEH tipo 2 se realiza mediante pruebas de laboratorio que muestran niveles normales o elevados de C1 y NH pero con actividad funcional reducida. También es común observar niveles bajos de C4 en el suero, lo cual es indicativo de la activación del sistema del complemento. El angioedema hereditario, AEH, es una condición genética poco común que afecta el sistema inmunológico, específicamente el sistema del complemento, que es una parte esencial de la respuesta inmunitaria. Existen varios tipos de AEH, y el diagnóstico de cada uno se basa en diferentes criterios clínicos y de laboratorio. En el caso del AEH tipo 2, la característica distintiva es la producción de un inhibidor de C1 y NH, que es funcionalmente defectuoso. A diferencia del AEH tipo 1, donde hay una deficiencia cuantitativa de C1 y NH, niveles bajos de este inhibidor en la sangre, en el AEH tipo 2, los niveles de C1 y NH pueden ser normales o incluso elevados, pero el problema radica en que su actividad funcional está reducida. Esto significa que, aunque el cuerpo produce suficiente cantidad de C1 y NH, este no funciona correctamente. El C1 y NH es crucial para regular la activación del sistema del complemento, que es parte del sistema inmunológico que ayuda a eliminar patógenos del cuerpo. En el AEH tipo 2, debido a la actividad reducida del C1 y NH, hay una desregulación en el sistema del complemento, lo que lleva a la activación inadecuada de este sistema. Una consecuencia de esta activación es la disminución del nivel del componente C4 del complemento en el suero. El C4 es un componente del sistema del complemento que se consume rápidamente cuando el sistema está activado. Por lo tanto, los niveles bajos de C4 son un marcador indirecto de que el sistema del complemento está activado de manera inapropiada. En resumen, el diagnóstico de AEH tipo 2 se basa en la identificación de niveles normales o elevados de C1 y NH pero con actividad funcional reducida, junto con niveles bajos de C4, lo que sugiere una activación excesiva del sistema del complemento. Estas pruebas de laboratorio, junto con la historia clínica del paciente, ayudan a establecer el diagnóstico preciso de AEH tipo 2. Importante. En toda mujer transexual, que se sospeche AE hereditario, historia clínica detalladas de la usuaria y de los familiares y se construye un árbol genealógico para determinar el modo de herencia. Se determinan los factores séricos del complemento, la proteína inhibidora de C1, la función del inhibidor de C1, el factor 12 de la coagulación, la precalicreína plasmática, el quininógeno de alto peso molecular y secuencias de ADN afectados mediante ensayos estándar. En el caso de una paciente con obstrucción respiratoria debido a un angioedema no especificado, duda diagnóstica, especialmente si hay edema de párpados y un consumo de estrógenos, es crucial actuar rápidamente para asegurar la vía aérea. Aquí hay algunos pasos generales que se podrían seguir en una situación de emergencia. Asegurar la vía aérea. Si hay signos de obstrucción respiratoria inminente, podría ser necesario realizar una intervención para asegurar la vía aérea. Esto podría incluir intubación endotraqueal o, en situaciones más extremas, una cricotiroidotomía de emergencia si no se puede intubar. Suspender el agente causal, en este caso, suspender el uso de estrógenos, ya que pueden ser un factor contribuyente al angioedema. Administración de oxígeno. Proveer oxígeno suplementario para mantener una adecuada saturación de oxígeno. Uso de medicamentos. Epinefrina. Aunque el caso no se presenta típicamente como anafiláctico, si hay sospecha de angioedema de origen alérgico o anafiláctico,
la administración intramuscular de epinefrina puede ser considerada. Antihistamínicos y corticosteroides, aunque su eficacia en este tipo de angioedema es limitada, pueden ser administrados en intento de reducir la inflamación. Inhibidores de C1 esterasa. En casos de angioedema hereditario, la administración de concentrados de C1 inhibidor, si están disponibles, puede ser efectiva. El diagnóstico de angioedema hereditario, AEH, puede ser desafiante porque existen varias condiciones que pueden presentar síntomas similares. En el caso de mujeres transexuales, y en general, los diagnósticos diferenciales que se deben considerar incluyen 1. Angioedema inducido por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ISA. Este tipo de angioedema puede ocurrir en cualquier persona que esté tomando ISA para la hipertensión arterial. No está relacionado con el C1-INH y puede afectar las vías respiratorias. 2. Angioedema alérgico. Este tipo está mediado por histamina y generalmente se asocia con urticaria, ronchas. Es importante diferenciarlo del AEH, ya que el tratamiento con antihistamínicos es efectivo en el angioedema alérgico pero no en el AEH. 3. Angioedema idiopático. Se refiere al angioedema de causa desconocida que puede ocurrir sin una explicación clara. Al igual que el angioedema alérgico, puede responder a antihistamínicos. Importante. Se sabe que el factor causante del angioedema hereditario es la carencia o mal funcionamiento de la proteína inhibidor de la esterasa de C1, C1-INH, lo que a su vez altera la actividad de la calicreína en sangre y produce una liberación excesiva de bradicinina, sustancia que hace que los vasos sanguíneos se dilaten y liberen fluidos que provocan la inflamación característica de esta enfermedad poco frecuente. 4. Angioedema asociado con condiciones autoinmunes. Algunas enfermedades autoinmunes pueden presentar angioedema como parte de su cuadro clínico, y es importante diferenciarlas del AEH. 5. El síndrome antifosfolípido, SAF, no se asocia típicamente con angioedema. El SAF se caracteriza principalmente por la formación de coágulos sanguíneos en venas y arterias, manifestaciones neurológicas o cutáneas, como el livedo reticularis. La hinchazón facial o angioedema no son síntomas característicos del SAF. Sin embargo, si la mujer transexual con SAF experimenta hinchazón facial o angioedema, sería importante considerar otras causas posibles, como reacciones alérgicas, medicamentos, o un trastorno concomitante que podría estar contribuyendo de suma a estos síntomas en la mujer transexual. Tratamiento del AEH tipo 2 en la mujer transexual. Uso de concentrados de C1-INH, el antagonista del receptor de bradicinina, Icativant o inhibidores de la calicreína, Ecallantide, para tratar los episodios agudos de hinchazón. Es importante que las personas con AEH tipo 2 tengan un plan de manejo adecuado y acceso rápido a tratamiento en caso de un ataque agudo, especialmente si hay riesgo de obstrucción de las vías respiratorias. Además, el seguimiento regular con un especialista es crucial para ajustar el tratamiento según las necesidades individuales del paciente. Importante. El Icativant es un antagonista competitivo altamente específico del receptor de bradicinina tipo 2, B2. Es un análogo de la bradicinina y está compuesto por 10 aminoácidos, 5 de los cuales son sintéticos y resistentes a la degradación de la ECA2. Estos aminoácidos son necesarios para inactivar la DES-ART9 y bradicinina, DBK, el potente ligando del receptor de bradicinina tipo 1, B1. El tratamiento de un ataque agudo de angioedema hereditario, AEH, tipo 1 y 2, que afecta a áreas como las extremidades o los genitales, se centra en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. La gravedad del ataque y las áreas afectadas determinan el enfoque del tratamiento. Aquí te explico las opciones disponibles. Episodios leves. Para episodios leves, donde la hinchazón es moderada y no compromete funciones vitales, el tratamiento puede ser más conservador. Observación y cuidado de apoyo, en algunos casos, especialmente si el ataque es leve y no afecta la calidad de vida significativamente, se puede optar por la observación y el manejo de los síntomas con analgésicos de venta libre para el dolor.
Episodios graves. Para ataques más graves, donde hay hinchazón significativa que afecta funciones importantes o causa gran incomodidad. Concentrado de C1-INH es el tratamiento de primera línea para ataques graves. Se administra por vía intravenosa y funciona al reemplazar el inhibidor de C1, ayudando a controlar el ataque al reducir la hinchazón. Icatibant, este fármaco también es efectivo en ataques graves y se administra por vía subcutánea. Es útil especialmente si el acceso intravenoso es complicado. El más recomendado en mujeres transexuales. Ecallantide, un inhibidor de la calicreína. Este medicamento se utiliza en algunos casos para tratar ataques agudos al inhibir la calicreína, reduciendo así la producción de bradicinina. El tratamiento del ataque agudo de angioedema hereditario, AEH, tipo II, que se debe al déficit de C1 inhibidor, C1-INH, varía dependiendo de la severidad del episodio y de las áreas afectadas. Aquí te doy una guía general, pero es crucial seguir las recomendaciones específicas de un médico o especialista en alergología e inmunología clínica. Episodio leve, afectación de cara como labios, mejillas y párpados. En este tipo de episodio, el labio lateral o edema total de labios, cede sin tratamiento en un máximo de 5 días sin tratamiento. Icatibant es un antagonista del receptor de bradicinina que se puede usar si no se dispone del concentrado de C1-INH. Se indica en los casos de cierre ojos de párpados por la hinchazón importante y mejillas. Episodio más grave, hinchazón de lengua obstructiva y laringe. C1-INH concentrado. Debe administrarse de inmediato para reducir el riesgo de asfixia debido a la obstrucción de las vías respiratorias. Icatibant también puede ser usado rápidamente para aliviar la inflamación. Asistencia médica urgente. Es crítico buscar atención médica de emergencia de inmediato, ya que la inflamación de la laringe puede ser potencialmente mortal. Intubación o traqueostomía, dependiendo el grado obstructivo de vías respiratorios, laringe o lengua. Es importante que los pacientes con AEH tengan acceso rápido a estos tratamientos y que tanto ellos como sus familiares estén educados sobre cómo reconocer y manejar los episodios de angioedema. Además, se recomienda llevar un plan de acción escrito y usar una pulsera de alerta médica que informe sobre su condición. Sistema estandarizado de cuadrantes para el angioedema facial, cara y cuello, áreas específicas afectadas y la extensión del edema. Sistema simplificado de cuadrantes para el angioedema facial, cara y cuello, áreas específicas afectadas y la extensión del edema. Sistema simplificado de cuadrantes para el angioedema facial. Cara y cuello. Cuadrantes. Superior izquierdo, ciceja izquierda, frente. Superior central, SC frente central y entrecejo. Superior derecho, SD ceja derecha, frente. Medio izquierdo, mi mejilla izquierda, párpados y comisura labial izquierda. Medio central, MC punta de la nariz, labio superior. Medio derecha, MD mejilla izquierda, párpados y comisura labial derecha. Inferior derecho, 2 emoticono cara sonriente. Comisura labial derecha, parte del mentón. Inferior central, IC labio inferior y parte del mentón. Inferior derecho, ID comisura labial y parte del mentón. Importante. En el edema facial, si se encuentran involucrados en gran proporción los cuadrantes superiores e inferiores, además del central, debe descartarse angiosarcoma, cáncer. En el contexto de un angiosarcoma, un edema generalizado en la cara podría describirse como edema facial masivo o edema facial significativo. SEC cuadrantes para el angioedema facial, labios, áreas específicas afectadas y la extensión del edema. Cuadrante 1, parte superior derecha. Cuadrante 2, parte superior izquierda. Cuadrante 3, parte inferior izquierda. Cuadrante 4, parte inferior derecha. Recordatorio. Tipo 1. Representa alrededor del 85% de los casos.
Se caracteriza por niveles bajos de C1 inhibidor, C1-INH, en el plasma. Se observa más del 60% la totalidad de los labios. Tipo 2. Constituye alrededor del 15% de los casos y se caracteriza por niveles normales o elevados de C1-INH, pero con una función reducida. Se observa un 30% la totalidad de los labios. Tipo 3. Es mucho más raro y no está relacionado con deficiencias del C1-INH. A menudo se asocia con mutaciones en el gen F12 y suele afectar más a mujeres biológicas y mujeres transexuales que consumen estradiol oral de forma crónica de por vida. Estrógeno dependiente. Se observa un 67% a más, edema unilateral de labios, principalmente en el cuadrante superior e inferior izquierdo. Importante. Mecanismo fisiopatológico. Se ha observado que los estrógenos en la mujer transexual aumentan los niveles del factor 12 de la coagulación, lo que incrementa la producción de bradicimina, el principal mediador del edema en el AEH. Las mutaciones en el gen F12, factor 12, están presentes en aproximadamente el 25% de los casos de AEH tipo 3. El manejo del angioedema hereditario, AEH, con afectación abdominal sigue protocolos que pueden variar dependiendo de las guías clínicas de cada país y de la disponibilidad de tratamientos. Sin embargo, algunos principios generales son aplicables en la mayoría de los casos. Antes informar que la mujer transexual presentará algunos episodios de tipo abdominal en toda su vida. En la mayoría de los casos inicia con algún vómito, dolor abdominal leve a moderado en un alto porcentaje, pero puede simular un estado agudo de apendicitis. Aunque el edema es más localizado del hemiabdomen izquierdo. Diagnóstico. Antes de iniciar el tratamiento, es fundamental confirmar que el episodio es causado por AEH. Esto se hace a través de la historia clínica, antecedentes familiares y pruebas de laboratorio que incluyen niveles de C1 inhibidor, C4 y C1Q. Tratamiento de los ataques agudos. Concentrado de C1 inhibidor, este es el tratamiento de elección para los ataques agudos de AEH. Puede administrarse por vía intravenosa. Existen productos derivados del plasma humano y recombinantes. Icatibant es un antagonista del receptor de bradicinina que se administra por vía subcutánea y está aprobado para el tratamiento de ataques agudos. Más recomendado en la mujer transexual. Ecallantide, un inhibidor de la calicreína que se utiliza en algunos países, administrado por vía subcutánea. Cuidados de soporte, hidratación intravenosa. Puede ser necesaria en caso de vómitos severos o diarrea para prevenir la deshidratación. Analgésicos. Para el manejo del dolor, pueden utilizarse analgésicos como paracetamol o, en algunos casos, opioides si el dolor es severo. Profilaxis a largo plazo. Nuevas opciones como la nadelumab, un anticuerpo monoclonal que inhibe la calicreína, también están disponibles para la profilaxis a largo plazo. Educación del paciente. Es importante que los pacientes estén informados sobre su condición, sepan identificar los síntomas de un ataque y tengan acceso rápido al tratamiento adecuado. Seguimiento. Los pacientes deben ser monitoreados regularmente para ajustar el tratamiento según sea necesario y para evaluar la eficacia de la profilaxis. Siempre es esencial consultar con un especialista en alergias o un médico con experiencia en AEH para obtener un manejo personalizado y actualizado, ya que las recomendaciones pueden variar según las circunstancias individuales del paciente y la disponibilidad de tratamientos en cada región. Importante. Se ha demostrado que el icatibant, un antagonista del receptor de bradicinina B2, es eficaz en el tratamiento de episodios de AEH, incluido el AEH dependiente de estrógenos, con resolución de los síntomas en 2 a 3 horas. Información final. Para la atención médica, es importante recordar que los antihistamínicos y esteroides no son efectivos en estos casos. Si la paciente presenta un proceso obstructivo respiratorio, la intubación es la medida más apropiada. Si eso no es posible, se podría considerar la traqueostomía como una opción secundaria. Por ejemplo, lengua demasiado hinchada que no permite la intubación. En situaciones de emergencia,
se debe proceder rápidamente a intubar al paciente y aplicar Icativant de urgencia, garantizando así el manejo adecuado de la crisis de angioedema. Ante la duda en cuanto al diagnóstico definitivo entre angioedema hereditario y otras formas como el angioedema histamínico o alérgico, el médico tratante podría optar por la administración de esteroides. En caso de que la paciente ingrese con un proceso obstructivo en las vías aéreas, es vital actuar rápidamente, entubar, administrar esteroides y Icativant, mientras se realizan los exámenes de laboratorio pertinentes. Por lo tanto, la identificación precisa del AEH tipo 1, 2 o 3 en mujeres transexuales es esencial para proporcionar un tratamiento eficaz. La atención oportuna y adecuada puede marcar la diferencia en la calidad de vida de estas pacientes, resaltando la importancia de estar alerta ante estas manifestaciones clínicas y la necesidad de un enfoque multidisciplinario en el manejo de la enfermedad. El análisis de la revisión bibliográfica se centra predominantemente en el angioedema hereditario, AEH, particularmente en sus formas asociadas con un inhibidor de C1 normal. A continuación, destaco algunos puntos clave y temas recurrentes en las referencias. 1. Clasificación y mecanismos patogénicos. Varias referencias abordan la clasificación del AEH, especialmente las formas con actividad normal del inhibidor de C1, y discuten los mecanismos patogénicos subyacentes. Se hace hincapié en los casos dependientes de estrógenos y las mutaciones en el factor 12. 2. Diagnóstico y características clínicas. La literatura cubre ampliamente el diagnóstico diferencial del AEH con inhibidor de C1 normal, y las características clínicas de este subtipo de angioedema. La identificación de mutaciones específicas, como las del factor 12, es un componente crucial del diagnóstico. 3. Tratamiento y manejo. Se discuten varias estrategias de tratamiento, incluyendo el uso de bradicinina y sus antagonistas como Icativant y la profilaxis con andrógenos atenuados. La ecallantida, un inhibidor de la calicreína plasmática, también se menciona como un tratamiento emergente. 16. La referencia 14 aporta un algoritmo de consenso internacional para el manejo del AEH, lo que es crucial para estandarizar el tratamiento. 4. Aspectos genéticos y de género. El papel de las hormonas, particularmente los estrógenos, y su influencia en el AEH se analiza en varias fuentes. También se examinan las diferencias de género en la presentación clínica y la herencia. 5. Documentos de consenso y revisiones. Se incluyen documentos de consenso y revisiones importantes que abordan la deficiencia del inhibidor de C1 y las recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento. En resumen, las referencias proporcionadas constituyen un cuerpo de literatura que explora exhaustivamente el AEH en sus diversas formas y presenta un enfoque multidimensional sobre su diagnóstico, patogénesis y manejo. Estas fuentes son valiosas para profesionales médicos e investigadores que se ocupan del angioedema hereditario, particularmente en contextos donde el diagnóstico diferencial es complejo debido a la normalidad del inhibidor de C1. Por igual, de importancia, como presentación informativa, para la mujer transexual, que consume estradiol de por vida, enfatizando la importancia del conocimiento sobre los factores condicionantes, mental y otros, así como el AEH. Tipo 3, propio del estrógeno dependiente. Hasta pronto.
La presentación realizada fue el resultado de un esfuerzo colectivo que involucró más de 2 horas diarias durante 10 días, con el objetivo de ofrecer una información exhaustiva sobre la salud transexual. Este trabajo está dirigido tanto a médicos generales como a especialistas, y se centró en proporcionar datos científicos relevantes para las mujeres transexuales, quienes aún enfrentan desafíos significativos en cuanto a su bienestar físico y mental. El equipo de trabajo que llevó a cabo esta presentación es completamente voluntario y busca profundizar en la comprensión de la transexualidad y los procesos de reasignación de sexo. A pesar de la evolución médica, es importante señalar que los efectos adversos y de ciertos tratamientos representan un riesgo constante para la salud de estas mujeres transexuales, incluyendo daños permanentes que no pueden ser revertidos. Además, el uso de hormonas implica un peligro latente, pues su consumo prolongado puede llevar a complicaciones inesperadas, de difícil diagnóstico o severas, incluso pueden ser fatales. En conclusión, el equipo agradece cualquier reconocimiento a su labor y mi persona, siendo un simple like suficiente para sentirse gratificados por su esfuerzo. La dedicación verdadera continua hacia el aprendizaje, la verdad y la sensibilización sobre estos temas sobre la salud y medicina transexual, que es esencial para mejorar la vida de la comunidad transexual. Hasta pronto.